Taroto el Pulpo y Octopus Films presentan Cómo leer el tarot, parte 12, ahora sí, la justicia. Como vemos, la justicia es la carta número 11. Bueno, ¿qué les podemos platicar acerca de la justicia? Uno, que no hay tal cosa en el planeta Tierra, porque está manejada por seres humanos que son débiles, corruptibles e injustos, y por esta causa la justicia existe únicamente a un nivel mucho más superior, que es el nivel espiritual. La justicia humana intenta hacer justicia, pero termina generalmente siendo o una herramienta de los pobres, de los ricos para dañar a los pobres, o corrupta, o también puede ser, bueno, en algunos casos raros la justicia sí se aplica como se debe, y el experimento de la justicia ciertamente es un experimento noble, o sea, hay que hacer algo con los asesinos y los violadores, ¿verdad? Pero generalmente la justicia sirve en este planeta, en este instante y en nuestra especie al fuerte, al más fuerte. Entonces no podemos decir con certeza que hay justicia, ¿verdad? Entonces la justicia de la cual estamos hablando aquí es más bien la justicia divina. En verdad no. Cuando la carta sale a un cliente, casi siempre ese cliente trae broncas con la policía, la PGR, al juez, Peña Nieto o quien sea que está, digamos, otorgado el rol de justiciero o de juez, y el cliente tiene que ver a un juez. Ese es generalmente 9 de 10 casos lo que esta carta va a representar y lo que va a mostrar. Ahora, sí hay una justicia divina, se llama la ley del karma. La ley del karma está representada en esta carta por esta balanza y esta espada. La balanza y la espada se vienen desde los tiempos de los egipcios, donde cuando uno muere uno va al templo bueno, uno va a ver a Thoth, que tiene la cabeza de pajarito, y él trae una balanza en su mano, y la persona que murió tiene que colocar una piedra que representa sus acciones negativas, malas, correctas, y una pluma que representa sus actividades buenas, y tiene que equilibrarse. El bien y el mal en esa persona tiene que equilibrarse, lo que el corazón tiene que hacer y lo que el corazón hace, ¿no? Y si no se equilibra, si la piedra es más pesada que la pluma, hay una bestia atrás de ese dios, de cabeza de, no me acuerdo qué pajarraco es una garza o un pájaro de agua, un pájaro de río, ¿no? Del Nilo. Bueno, ese dios te echa con una bestia que tiene cabeza de cocodrilo, cuerpo de hipopótamo, garras de león, y esa cosa te deshace, te hace pedacitos. Si en cambio la pluma y la piedra están equilibradas, pues tienes derecho de ir al palacio de Osiris, donde pasas ya a un nivel más amplio de conciencia o de realidad. Los egipcios, sospecho yo, no pensaban en la misma manera que los hindús y otros en la reencarnación, más bien esperaban poder pasar con sus propios cuerpos al más allá. Por eso acumularon las pirámides y todo ese rollo, ¿no? Un asunto muy interesante ahí que merece estudio. Nuestro concepto de la justicia deviene en parte de los egipcios y los griegos, porque nosotros tenemos senados y tenemos congresos y tenemos jueces, y todas esas personalidades de la justicia devienen de un método judeo-romano de realidad. En otras culturas casi siempre el exilio es el castigo más terrible que se le puede dar a un ser humano, ¿no? Si vas
a los Lakota y a los Inuit y a los Rapa Nui y a las tribus más pequeñas de seres humanos que no tenían, digamos, un sistema de justicia. La justicia siempre fue el exilio. O sea, tú violas a alguien, matas a alguien, le robas a alguien, pues te van a exiliar de la tribu y ya no vas a ser parte de la tribu. Y como estaban en los bosques del norte de América y en los bosques del mundo, pues de voladitas se los comió un león o un oso o un bichillo grande, ¿no? Entonces, esta justicia que vemos aquí está muy relacionada con el sistema judeocristiano, judeico, romano de justicia, ¿no? No puedes separar el sistema egipcio-romano de los judíos. Ese es otro pequeño detalle de la historia, ¿no? Los judíos estuvieron esclavizados a los egipcios por mucho tiempo. Los romanos aprendieron de los egipcios muchos de sus sistemas de leyes y de artes y de cosas así. Entonces hay una interrelación, digamos, áfrico-europea en el sistema de justicia actual que no puede pasarse por desapercibida. El hecho de que hay una corte y un juez, ¿no? El juez que tiene poderes sobre todos los demás, la impunidad de las cortes y los jueces, todas esas cosas devienen desde Egipto, y el que te diga que no está tratando de ocultarse algo. Es muy interesante que estamos ahorita hablando de la justicia porque ahorita tenemos elecciones en México y está Peña Nieto y López Obrador y todas esas personalidades tratando de llegar al puesto principal de presidente de un país, una república que se llama. Y la república, pues regresamos a Roma. Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Entonces hay que entender que había otros sistemas de justicia que no son representados en esta carta con la espada y la balanza, que no tienen nada que ver con Egipto y con Roma, ¿no? Pero estamos hablando del tarot, y el tarot tiene muchísimo que ver con Egipto. Hay jeroglíficos egipcios antiguos que muestran todas estas figuras en una forma u otra. Entonces se teoriza que el tarot podría devenirse de Egipto. La otra es que viene de la India, y la India sí tiene un sistema muy específico de justicia, con los maharajas y todos esos rollos, que definitivamente, si no es un reflejo del sistema egipcio, ciertamente tiene ataduras al sistema egipcio y babilónico, porque estamos también hablando de Babilonia. No puedes hablar de Egipto si no hablas de Babilonia, obviamente. No puedes hablar de Babilonia si no hablas de India, porque India, Babilonia y Egipto están en línea, ¿verdad? Entonces hay una correlación de historia y de naturaleza jurídica finalmente. Ahora, interesantemente, la ley que más refleja nuestras leyes actuales es la antigua ley romana, y eso está sumamente bien representado aquí, hasta tanto como la corona del juez y este chunche rojo, la sotana roja, ¿no? Y la espada, pues obviamente es el lado ejecutivo de la justicia, no solo el lado jurídico, pero ejecutivo de la justicia, donde áncatelas, güey, le sacan la cabeza y se acabó. Entonces, vaya, ya me cansó la musiquita, ¿no? Qué horror. La carta de la justicia es muy específica de ciertas culturas africanas, hindús y europeas. No podemos considerar la justicia como la conocieron otros pueblos, porque no está representada aquí. Eso no es lo que vemos aquí. O sea, aquí vemos una corona, y vemos una espada, y vemos unas balanzas, ¿no? Y esas dos cosas nos dicen que esta persona viene de esta cultura específicamente, donde estas cosas se aplican como ley, como justicia. ¿Okay? La justicia tiene otra carta, digamos, apegada o señalada, que es el juicio, del cual hablaremos después, pero quiero mencionar la atadura entre esas dos cartas porque de alguna manera es relevante a esta carta.
uno no puede pensar en la justicia sin primero pensar en el juicio. Cada vez que vas a ver un juez, el juez va a hacer un decreto, el decreto va a ser un juicio y vas a tener que acatar a ese decreto, ¿no? De alguna manera, si consideramos el asunto bíblico en el asunto de la justicia, no podemos negar el hecho contundente y claro de que en la Biblia el concepto de la justicia del juicio final es uno donde todos los jueces, toda la gente que ha decretado juicios es juzgada. Y hay algo muy bonito de eso, porque eso indica que no nos tenemos que preocupar mucho si un juicio fue certero o no certero en nuestras vidas, porque habrá algún día donde hay un juicio final, un juicio de juicios, digamos, el juicio de todos juicios, donde cualquier persona que fue inocente o que no traspasó, digamos, ciertas normas divinas, será perdonado, y aquellos que a sabiendas hicieron todo bien, pero tal vez estaban haciendo cositas que no eran muy bonitas, serán castigados. Y eso nos da desde la tripa, desde las entrañas, un cierto tranquilidad, paz interna. El concepto del juicio final es algo muy bonito, ¿no? Los musulmanes lo tienen muy claro, y los musulmanes ciertamente son de los que usan la espada con más veracidad y con más fuerza en sus leyes, ¿no? O sea, si robas algo, moco te las lleva a tu mano, ¿no? Si violas a alguien, moco te las lleva en tus huevos. Entonces, hello, esa es una ley muy clara y sin mucho fanfarroneo de jurisprudencia, ¿no? Que es lo que los romanos usaron para chingarse en el resto de los pueblos que habían conquistado. Hay que votar por el pan, chicos. Bueno, estamos hablando de la justicia. Adultos mayores por eso los apoyo. Qué bonito que estamos hablando de la justicia y todos estos bola de babosos están haciendo sus demostraciones de qué chingones van a ser como diputados y senadores y... My God. Paredón para todos, sí, paredón. No, joking. Bueno, maybe not. I don't know. Let you figure that one out. ¿En qué estábamos? En la justicia, ¿verdad? La carta de la justicia. Bueno, el tarot ya delucidamos que tiene ciertas ataduras al cábala judío, y el cábala judío, amigos y amigas de video videntes, es indudablemente derivado de los antiguos egipcios y sus secretos místicos. Los egipcios eran por excelencia los magos y los brujos más importantes de su tiempo, porque hicieron las pirámides y nadie más las pudo hacer en ese momento. Todos los demás eran medio salvajones y andaban ahí correteando cocodrilos, y los egipcios no. Los egipcios más bien construyeron una sociedad que, vaya, si en su dicho caso un poco primitiva y barbárica para nuestros estándares actuales, duró mucho más tiempo que la nuestra. La nuestra es relativamente nueva. O sea, el experimento democrático, que es lo que estamos viendo aquí, es relativamente nuevo y viene de ideas romanas que de alguna manera terminaron en el imperio y en Nero y en Calígula y los emperadores locos, ¿no? Entonces, aguas, porque esto ya lo hemos hecho todos antes. Y si estudiamos la antigua historia egipcia, pues nos damos cuenta de que la historia humana es mucho más antigua de lo que aparenta, y que los humanos sabían hacer cosas que la gente olvidó hacer. O sea, no sabemos muy bien cómo se hicieron las pirámides todavía no entendemos muy bien cómo se hicieron las pirámides. Eso es muy alentador, especialmente si tomas el sistema védico de tiempo, donde el tiempo se mide en yugas, y las yugas duran millones de años. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que la historia humana tal vez es mucho más larga de lo que los científicos en las universidades modernas
nos están tratando de decir. Y hay que ser honestos. Si vamos a investigar documentos históricos, hay un momento de la historia termina y empezamos lo que se llama la prehistoria, y de la prehistoria no sabemos nada. Aquellos de ustedes que son, digamos, fans de la antropología, de la paleontología, como yo lo soy, se van a dar cuenta de que el récord histórico a partir de hace, digamos, 50,000 años ya no existe. Existen rastros de cosas. La ciencia ha ocultado ciertas evidencias contundentes de que hubo civilizaciones previas a las que dicen ahorita. O sea, tal vez los neandertales y los llamados cavernícolas no eran tan cavernícolas como nosotros pensamos, tal vez eran mucho más civilizados, por decirlo así, y la ciencia nos está tratando de hacer una charada bárbara, porque hay evidencias, y yo las he buscado. Ya sé que estoy divagando mucho del tema original, que es esta carta, pero estamos hablando de la justicia, y mi teoría es que no hay tal cosa en el mundo humano, que más bien hay reglas más o menos seguidas por algunas ovejillas, y ciertamente rotas por un chingo de lobos, que esa idea de la justicia humana es mucho más antigua. O sea, el sistema védico nos habla de, por ejemplo, ¿no? Vimanas, que son naves espaciales que vuelan, ciudades enteras que vuelan y cambian de planetas y de locas, que los llaman los hindús. O sea, no les creo nada a los universitarios sobre sus antropologías y paleontologías. Es demasiado fácil ocultar algún dato importante sobre alguna civilización antigua si predata más de 50,000 años. Entonces, no. Ahora, regresando al tema de la justicia, ¿no? Vamos a anotar algunos de los símbolos importantes de esta carta. Vamos a anotar algunos de los símbolos importantes de esta carta. Bueno, obviamente ya hablamos de la balanza, de la espada. Hablemos ahora de los pilares. El tema de dos pilares al lado de los personajes en el tarot es muy común, y ahí están los dos pilares. Pero observad aquí, amigos míos, que ambos pilares son grises. Ahora, ¿qué representa el color gris? Bueno, el gris extrañamente representa la unión del lado positivo y el lado negativo del universo. El gris es lo que somos. Los colores, todo el arco iris, son varias tonalidades de gris, porque los colores mismos son el blanco, que es la unión de todos los colores, expandido por un prisma, ¿no? Entonces el gris nos da las tonalidades de todos esos colores. Sin el gris no podemos expanderlo, y ese es el pequeño detalle del gris que nadie ve claramente. El universo, para un perro, por ejemplo, que no tiene percepción de color, es gris. Es un universo gris, donde de repente hay pequeños detalles de rojo, creo. Pero es sombra y luz lo que el gris es, la unión de la sombra y la luz. La ley humana no es ni blanca ni negra, ni buena ni mala, es gris. Es una unión de dos elementos que son incompatibles realmente, que es el yin y yang, en medio para un final y un propósito. Finalmente, la corona. ¿Por qué la corona? Porque el ser humano no puede regir sobre sí mismo. Desafortunadamente para nosotros, si no hubiera leyes, habría caos,
anarquía total. Y no una anarquía necesariamente buena, porque hay pero muchísima gente ignorante y estúpida. Apenas se comió la cara de un güey, un muchacho en Florida encuerado, o sea, se encueró y fue y le comió la cara a una persona. Eso es anarquía, eso es un mundo sin ley. Afortunadamente para los seres humanos hay leyes en contra de comerte las caras de los demás. ¿Por qué? Porque entonces la gente que tiene esa tendencia a comerse las caras de los demás tal vez no lo va a hacer con tanta impunidad o tanta facilidad, porque habrá algún policía que le va a dar un balazo en el coco. Entonces no es enteramente malo que haya una espada para proteger a los más débiles. Desafortunadamente es una espada gris y nunca va a ciertamente siempre proteger a los buenos. ¿Por qué? Porque siendo una espada es una herramienta de matadera, de muerte, es una herramienta del mal, por decirlo así, es una herramienta negra. Entonces la ley siempre va a ser gris. Si se fijan en los policías de muchos países, tienen un tablero de negro y blanco. Negro y blanco. ¿Por qué tienen un tablero de ajedrez los policías en sus sombreros? Uno se preguntaría, ¿no? Los policías son masones. Los grandes rangos en la policía, todos ellos son masones. Los masones toman el tablero de ajedrez como un símbolo muy importante de la dualidad, el yin y el yang, en donde no hay verdaderamente uno bueno y uno malo, ¿verdad? Una vez que tú tomas el escudo de policía y el arma de la policía, estás diciéndole al mundo que te vas a convertir en un asesino a sueldo. Déjenme repetir eso, señores policías, para ustedes especialmente, y para los militares. Una vez que tomas un escudo y un arma para infligir la ley de un país, te estás convirtiendo en un asesino a sueldo para ese país. ¿Ok? Nadie en el planeta Tierra tiene derecho de matar a otra gente. Todo el mundo lo hace. Algunas personas lo hacen por dinero, otras lo hacen por voluntad propia o por causas o porque les dio hambre, como en Florida, ¿no? Pero nadie tiene derecho a matar. No hay una licencia para matar, como le dicen al agente James Bond. Es una mentira. La reina es una asesina que contrata asesinos a sueldo que ella saca de impuestos de sus súbditos, y asesina ¿a quién? A sus enemigos. ¿Okay? Por eso la ley es gris. La ley divina no es gris. La ley divina separa a los buenos de los malos, porque conoce la ley divina el contento del corazón humano, y eso no es, digamos, definible por las leyes humanas, porque las leyes humanas les vale mierda el corazón humano. Quieren más bien justificar el castigo que se le va a dar a los que han traspasado sus límites. ¿Okay? El verdadero anarquista no come los rostros de la gente en las calles. Es una persona que es sumamente ubicada en su propia capacidad de ejercer su propia moralidad como debe de ser. Si todos fuéramos iluminados no habría necesidad de leyes, pero hay un chorro de changos locos que van a matar y a violar y robar si pueden, y por eso hay leyes. Pero eso no les da, déjenme repetirlo, no les da permiso a ustedes, señores policías y militares, de matar gente impunemente. Entiéndanlo muy bien, ustedes son asesinos a sueldo, y en el tablero de ajedrez de sus sombreritos, el rey blanco y el rey negro son idénticos, pero en lugares diferentes. ¿Okay? Habiendo dicho eso, creo que con esto concluye mis pensamientos sobre esta carta. Como de costumbre, les ruego que... quiero darle gracias a mi nueva fan
tengo un nuevo fan, se llama THX o algo así, 39. Si estás viendo esto, sabes que esto es para ti y la persona en Texas. Quiero darle gracias por tan bonitas correspondencias. Es la persona que más correspondencia me ha dado sobre mis lecturas en el tarot, y agradecer el tiempo de ver estos videos. Muchas gracias a todos los demás televidentes y videotuvidentes que están aquí viéndome y aguantando los idiotas políticos que están haciendo sus comerciales en mi espalda. Y tengan un hermoso día y voten por Cantinflas.